Bienvenidos nuevamente a estas resoluciones de ejercicios, ¿cierto? De ejercicios para entrenar esta serie que estábamos haciendo y que me desaparecí casi 2 semanas. Como dije en un post en Instagram, he estado muy ocupado en estos últimos días, por lo mismo no había podido hacer las grabaciones y tampoco quería dejar como la publicación sin las grabaciones, por lo mismo preferí hacer un stop, ¿ya? Y también para salud mental. Bueno, retomamos en esta ocasión con una serie de ejercicios que ya habíamos realizado. Ya habíamos hecho ejercicios de logaritmos, pero estos me llamaron la atención en algunos ejercicios que estaba proponiendo mi estudiante en clase. Y me gustaron bastante, así que los quise traer para ustedes. Vamos directamente a los ejercicios, pero antes un pequeño como fit. Recordemos que estos ejercicios ya están publicados en mi Instagram para que los puedas hacer y te quedes aquí solamente si ya tienes resuelto estos ejercicios. Si hiciste la resolución, para que de esta forma tú puedas hacer tu retroalimentación aquí. Más que nada es eso. Entonces veamos aquí. Dice la primera pregunta, si el logaritmo de a en base 3 es igual a 18, ¿cuál es el valor del logaritmo de a al cuadrado en base 27? Mira lo que vamos a hacer. Vamos a comenzar desde este logaritmo, del logaritmo de la afirmación, porque al decirnos si esto ocurre, esto nosotros lo tomamos como una verdad. Ese es el valor que nosotros vamos a decir que es verdad. Entonces recordemos desde la definición del logaritmo, ¿cierto? Que lo vamos a notar aquí en rojo. Recordemos que si nosotros tenemos un logaritmo de base n de a y eso es igual a b, eso significa de que n está elevado a b y eso es igual a a. Entonces, dicho de esa forma, esto de aquí es lo mismo que decir 3 elevado a 18 es igual a. Y más que nada, como yo quiero reemplazar esto que acabamos de obtener, ¿cierto?, en este valor de a, vamos a ser un poco estratégicos y vamos a fijarnos en la base de este logaritmo nuevo donde queremos calcular. La base es 27. Entonces, para ocupar una propiedad que es la que nos dice que si tengo igual base e igual argumento, el resultado es 1. Vamos a aprovecharnos de esto y vamos a ocupar y ver si es que podemos reescribir ese 3 elevado a 18 de tal forma que aparezca un 27 de alguna u otra forma. Entonces mira lo que vamos a hacer. Vamos a reescribir ese 18 como 6 por 3. ¿Y qué pasa si yo tengo exponentes que se están multiplicando? Es lo mismo que escribir una potencia o una potencia. Entonces esto sería 3 elevado a 3 y eso estaría elevado a 6 y eso es igual a a. Entonces nos quedaría, como 3 elevado a 3 es 27, elevado a 6 es igual a. Entonces es este valor que obtuvimos ahora el que vamos a reemplazar en esta expresión. Entonces, dicho eso, vamos a hacer el reemplazo. Y nos quedaría de la siguiente forma. El logaritmo de 27, ¿cierto?, de a al cuadrado en base 27, ahí sí, sería igual al logaritmo de base 27 de 27 elevado a 6 y eso elevado a 2. ¿Ya? Porque lo que nosotros reemplazamos aquí, este valor, es lo que nos representa el valor de a. ¿Ya? Para que tengamos cuidado. Entonces, aquí hacemos potencia a una potencia nuevamente, que es multiplicar los exponentes. De esa forma nos quedaría logaritmo de base 27 de 27 elevado a 12. Vamos a aprovecharnos de otra propiedad, que la vamos a notar aquí, que nos dice que si yo tengo el logaritmo de base n de a elevado a m, esto es igual a m por el logaritmo de n por argumento a. Entonces, nos quedaría esta expresión que tenemos aquí, que estamos resolviendo, como 12 por el logaritmo de 27 en base 27. Entonces, aprovechándonos de esa propiedad que habíamos notado en morado, nos quedaría que todo esto es 1. Por lo cual nos quedaría 1 por el logaritmo, o sea, 1 por 12, o sencillamente 12. Y aquí tenemos nuestra alternativa correcta. Vamos con la siguiente. Por acá tenemos, al reducir al máximo la expresión logaritmo de 25 en base 8 por el logaritmo de 4 elevado a 3 en base 5, se obtiene.
Este ejercicio requiere mucho uso de propiedades, especialmente el cambio de base. Mira lo que vamos a hacer. El cambio de base es una propiedad que nos propone poder replantear los exponentes, o sea, las bases de los logaritmos. ¿En qué sentido? Si yo tengo el logaritmo, ¿ya?, de base n de a, esto va a ser igual al logaritmo de un valor nuevo que nosotros vamos a generar, que vamos a decir en este caso que es m, donde en el primer caso sería el argumento original a dividido por un logaritmo de igual base nueva, que en este caso es m, donde ahora el argumento de esto es la base original. Ese valor de m nosotros lo asignamos, nosotros lo creamos, ¿ya? Pero es una forma de reescribir un logaritmo. Normalmente nosotros utilizamos que esa base sea 10 porque lo ocupamos más para calcular en algunos valores cuando la calculadora científica no aparece con bases distintas, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer aquí es ocupar esta propiedad para reescribir en base 10 efectivamente estos logaritmos que te están multiplicando. Mira lo que vamos a quedar. Este logaritmo de base 8 en 25 por el logaritmo, ¿cierto?, de base 5 de 4 elevado a 3, lo vamos a reescribir como el logaritmo de 25 sobre el logaritmo de 8 por el logaritmo de 4 elevado a 3 sobre el logaritmo de base 5. Recordemos que si nosotros no escribimos el logaritmo, estamos diciendo básicamente que es logaritmo de base 10, ¿ya? Bueno, hecho esto, nos quedaría dos fracciones, ¿cierto?, pero que se están multiplicando. Y una gracia de esto es que las fracciones se multiplican numerador con numerador y denominador con denominador. Lo segundo que se puede extraer de aquí es que las fracciones son conmutativas, entonces nosotros podemos multiplicar primero un número y después el otro, o el primero y el segundo, y no va a cambiar. O sea, el orden de las multiplicaciones no altera el producto. Por lo cual, mira, podemos reorganizar estos valores. Podemos escribir esto como el logaritmo de base 20, o sea, de 25 sobre el logaritmo de 5 por el logaritmo de 4 elevado a 3 por el logaritmo de 8. No calculamos nada, pero sí reorganizamos de forma estratégica por lo siguiente. Esto de aquí, nosotros lo podemos reescribir como un solo logaritmo y vamos a tener un logaritmo que sí tiene un valor. No así con este, pero podemos aprovecharnos un poquito de estos valores. Fíjate, nos quedaría. En este primer logaritmo, nos quedaría el logaritmo de base 5 de 25, o sea, estamos ocupando la propiedad, esta propiedad a la inversa. Ya, vamos de derecha a izquierda. Y aquí nos quedaría el logaritmo de base 8 de 4 elevado a 3. Esto de acá es lo mismo que escribir solamente 2, porque 5 elevado a 2 es 25, por lo cual eso es 2. Este test que está aquí como exponente, recordemos del ejercicio anterior que dijimos que si había un exponente, pasa multiplicando al frente. Entonces mira lo que nos quedaría. Nos quedaría 2 por 3 por el logaritmo de 8 elevado a 4. O sea, no elevado a 4, sino que 4 como argumento, ¿ya? Entonces, vamos a ocupar nuevamente el cambio de base aquí, pero vamos a ocupar el cambio de base de tal forma de que la base nueva que vamos a crear va a ser 2. ¿Por qué? Porque si hay un logaritmo o yo puedo reescribir el 4 como una potencia de 2 y lo mismo con el 8. Entonces esto me quedaría como 2 por 3 por el logaritmo de 4 en base 2 por el logaritmo de base 2 en 8. De esta forma, yo puedo calcular los logaritmos de cada caso. Entonces me quedaría 2 por 3 por... En el numerador, 2 elevado a 2 me da 4, entonces eso sería 2. Dividido por 2 elevado a 3 me da 8, así que el logaritmo de 8 en base 2 sería 3. ¿Qué logramos con esto? Es que yo puedo simplificar ese 3 con ese 3 y me quedaría 1 y 1 respectivamente. Y nos quedaría simplemente 2 por 2, que es 4.
O sea, al reducir toda esta expresión, el resultado final es 4. Solamente en este ejercicio se ocupó mucho cambio de base para aprovecharnos de los cálculos que había aquí. Veamos qué pasa en el último ejercicio, que es muy similar a este último, que necesitamos ocupar entonces el cambio de base. De esta forma nos quedaría. Es igual al logaritmo de 5 dividido el logaritmo de 3. ¿Ya? ¿Por qué cambiamos este logaritmo? Por el logaritmo de 3 en base logaritmo de 7. Por el logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 5. Y fíjate qué pasa aquí. Logaritmo de 5 con el logaritmo de 5 lo podemos simplificar. Lo mismo pasa con el logaritmo de 3 con el logaritmo de 3. Y exactamente lo mismo pasa con el logaritmo de 7 con el logaritmo de 7. En todos los casos nos queda 1 y 1 respectivamente. Entonces, en todos los numeradores nos queda 1 por 1 por 1, que eso es 1. Y en todos los denominadores nos queda 1 por 1 por 1, que eso es 1. Y eso sencillamente es 1, por lo cual la alternativa correcta es la letra D. Espero que te hayan gustado estos ejercicios. Igual voy a decir que gracias por esas palabras de aliento, esa motivación que recibí por Instagram de todas estas personas que querían que volvieran estos ejercicios, que no los dejaron pasar. Si bien dejé un poquito de lado las recomendaciones por estos días, estos tips de estudio van a retomarse a medida que vaya generando más tiempo, pero espero que estos ejercicios para entrenar les sigan sirviendo y sean de su apoyo para este proceso. La próxima semana se viene una sorpresa a solicitud de una de las personas del canal de YouTube que nos pidió un contenido que va para las pruebas de invierno. Así que eso nos estamos viendo el próximo martes en el Instagram las preguntas y el jueves en YouTube. Nos vemos.